Hermanos, qué privilegio para mí, qué honor realmente poder compartir la palabra. Yo diría que es el día de celebración cumbre de la vida cristiana. De todos los acontecimientos, nacimiento, crucifixión, la resurrección es el momento más importante, es la cúspide de la vida cristiana, del cristiano. Hoy es nuestro día de celebración, hermanos. El nacimiento de Jesús, su vida, su obra, su crucifixión y su posterior ascensión toman perfecto poder el tercer día, el momento en que Jesús se levantó de la muerte. Sin esto, lo otro no tendría un perfecto sentido ni poder. Es realzado, sobresale en el tercer día. Cada cosa que hizo Jesús, cada promesa en las Escrituras, tiene su momento clímax en la resurrección. Pero mi pregunta es, ¿sucedió realmente? ¿Es verdad que Jesús resucitó? O si podemos ahondar un poquito más, ¿por qué es necesaria la resurrección? ¿Debe ser la resurrección importante para nosotros, hermanos? ¿O es solo un acontecimiento más? Yo quiero invitarles, si bien es cierto que hoy vamos a meditar en Lucas capítulo 24, quiero que me acompañen a Hechos capítulo 1. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Vamos a ir a un texto paralelo del mismo autor del Evangelio de Lucas. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3, Hechos 1, 1 al 3. La palabra de Dios dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos, yo quería leer este texto porque Lucas dice que cuando Jesús había resucitado, se ha aparecido y ha mostrado que realmente estaba vivo a través de muchas pruebas indubitables. Y mi pregunta es, ¿qué es indubitable? Hace mucho tiempo atrás con mi esposa teníamos un tiempo devocional de Hechos y llegamos ahí, y mi esposa, que siempre pregunta y hace preguntas difíciles, me dijo: ¿qué es indubitable? Y entonces yo en ese momento me quedé callado y le dije: creo que es que no hay lugar a duda, pero necesito buscar. Bueno, llegó el tiempo de buscar, hermanos. Muchas versiones lo traducen aquí como simplemente pruebas. Pero yo estuve buscando, revisando un poco, y realmente lo que el texto quiere decir, o lo que el autor quiere decir, es que son pruebas que no tienen ningún espacio de duda. No tienen lugar a dudas, son totalmente fehacientes. En otras palabras, lo que Lucas está diciendo es que las pruebas que mostró el Señor Jesús de que ha resucitado, hermano, son verdaderas, son fieles y dignas de creer. Eso es lo que quería resaltar Lucas aquí. Y hoy, mis hermanos, vamos a hablar de algunas de ellas. Vamos a pasar, y ustedes tienen en su bosquejo por 3 puntos. En primer lugar, una gran duda. ¿Por qué los apóstoles dudaban? En segundo lugar, vamos a analizar una primera y segunda prueba. Sin duda, hermanos, que hay más, yo solo voy a mencionar 3. Y finalmente, y espero que lleguemos a ese momento y podamos disfrutar ese último momento, podamos meditar en la tercera y gran prueba de la resurrección de Jesucristo. Hermanos, si yo quisiera orar por este tiempo, así que vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Dios, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque
Domingo tras domingo, Señor, nos reunimos, tu iglesia, para celebrar tu muerte y resurrección. Y hoy es un día más para gozarnos. Tu poder no ha terminado, Señor. Tu reino sigue creciendo. Y aquí estamos nosotros, Señor, siendo testigos también de tu resurrección. Oh, Señor, ayúdanos a recordar hoy esto. Ayúdanos a meditar para vivir, Señor, en agradecimiento, en reciprocidad hacia ti. Guíanos, Señor. Úsanos, Señor. Háblanos, Señor. Abre nuestros oídos. Háblale, Señor, también al predicador. Usa tu palabra y llévate toda la gloria y honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a ver entonces, ahora sí, en el texto que nos compete hoy. En primer lugar, ¿por qué dudaban los discípulos? No solo que estaban allí los discípulos, sino que había un gran grupo en el aposento alto. Si nosotros recordamos, en realidad ellos tenían que esperar allí. Pero la razón por la que ellos estaban allí no era porque confiaban y descansaban, tal vez en que el Señor Jesús iba a venir. De hecho, vamos a ver en los primeros versos que Jesús les sorprende. La razón por la que ellos estaban allí, hermanos, es porque es la primera tarde del tercer día, es decir, del domingo de resurrección. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Por un lado, judíos estaban buscando a los apóstoles para prenderles, para apresarles. Ya se habían enterado de que parecía que el cuerpo no estaba allí en la tumba. Entonces muchos de ellos pensaban que probablemente realmente eran los discípulos. Los discípulos aparentemente estaban corriendo un riesgo, y esa es una de las razones por las que estaban ellos allí. Pero Jesús los va a sorprender, y vamos a ir al versículo 36 ahora. Lucas 24:36. Y la palabra de Dios dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿de qué estaban hablando? Ya había algunos testigos de la resurrección de Cristo, unas mujeres. A Simón Pedro ya se le había aparecido, y estaban hablando de esto, pero no lo podían creer, había muchas dudas, todo parecía muy difuso todavía. Entonces, de repente, miren lo que dice el versículo 36: Jesús se puso en medio de ellos. ¿Ustedes se imaginan? Nosotros estamos aquí hablando, parece que ha resucitado, parece que no, unos dicen por allí, no, por ahí David Barnes es un poco más crítico y dice, no lo creo, si no lo veo no lo creo. Tal vez Larry, un poco más condescendiente, dice por allí, yo creo que sí, tal vez sí. Y por ahí algunos de ustedes, unos dicen una cosa, otros otra cosa. Y en el momento preciso, en el momento justo, Jesús aparece en medio de ellos. Y les dice, paz a vosotros. Juan, en un texto paralelo, en Juan 20:19, nos dice que Jesús se encontró en medio de ellos cuando la puerta aún estaba cerrada. Entonces, versículo 37, encontramos una reacción natural. ¿Qué es lo que sucede con ellos? ¿Lo aplauden? ¿Lo reciben a Jesús? Oh, qué bueno que estás aquí, te estábamos esperando, Señor. No, su reacción natural es de espanto. Versículo 37, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Es obvio, ¿verdad? Estamos hablando de él y de repente aparece aquí, está junto a nosotros, pero la puerta está cerrada. ¿Qué ha sucedido? Ellos están realmente espantados. ¿Quién es él? ¿Es un espíritu? Tal vez algunos de ellos, no, realmente es Jesús. Entonces Jesús en el versículo 38 les dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y mientras yo meditaba en este pasaje, hermanos, me llamó mucho la atención cómo Jesús les pregunta, les dice, ¿por qué ustedes están preocupados? ¿Por qué están turbados? ¿Por qué están angustiados? Y parece ser que la preocupación de ellos no era algo externo nada más. El texto nos dice que esto era algo interno.
Dice, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos? En otro texto paralelo, por el tiempo ahorita no vamos a poder irnos hacia allá, pero dice que Él les amonesta por la dureza de su corazón. No solo estaban atemorizados y espantados, ellos tenían mucha falta de fe. No lo podían creer. Internamente no lo podían creer. Hermanos, si tal vez desde nuestra perspectiva 2018, ¿verdad? Tal vez nosotros podríamos decir, qué duros, ¿verdad? Qué incrédulos, qué faltos de fe, qué faltos de esperanza. Está allí, no lo creen. Hermanos, entonces yo quiero que un ratito nos imaginemos. Vamos a irnos hacia atrás, vamos a viajar un momento en el tiempo, hermanos. Quiero que nos pongamos en los zapatos de los primeros cristianos. Quiero que nos pongamos en los zapatos de ellos. El grupo está allí. Y quiero que pensemos en un momento un poco más atrás, 33 años más atrás todavía. Hermanos, tú te imaginas a un pueblo. Vamos a pensar, vamos a sentir cómo tal vez ellos se sentían. Un pueblo que espera una promesa ya al prometido, pero que no llega. ¿Te imaginas un pueblo escogido por Dios para habitar junto a Dios, en el lugar de Dios y bajo el gobierno de Dios, pero que por casi 4 siglos no escucha la voz de su Dios, de su Rey? Hermanos, nos imaginamos un grupo de gente que espera la promesa de un gran reino, un reino inconmovible, un reino eterno, un reino tan dilatado y tan grande. Pero ¿cómo se ven ellos en ese momento? Bajo el imperio romano, pagando tributos al César, tributos muy altos. No tienen autonomía, no tienen soberanía propia. Y tal vez ellos decían, entonces, ¿a quién vamos? Si por un lado nuestros gobernantes no nos gobiernan bien, parece que Dios nos responde. ¿A dónde irías tú? Yo iría donde mi pastor, ¿verdad? Bueno, ellos, lo natural sería ir donde el grupo religioso, pero de repente se encuentran con sacerdotes, con escribas, con fariseos, con saduceos, que por fuera se visten muy bien. Por fuera tienen vestiduras blancas y púrpuras, pero por dentro, como lo dijo el Señor Jesús, hermanos, tienen un olor profundo a muerte. Y sus palabras son de condenación y muerte. ¿Cómo te sentirías tú? ¿A dónde irías? Un pueblo que parece que ahora está abandonado. Yo pienso que la pregunta de ellos sería en este momento esta: ¿dónde está nuestro rey? ¿Dónde está ese reino? ¿Dónde está la promesa? Dios, ¿te has olvidado de nosotros? Mira cómo estamos. Pero hermanos, de repente nace un niño en Belén, de la tribu de Judá, del linaje de David. Desde pequeño muestra sabiduría como ningún otro. Y cuando ya es adulto, muestra que tiene poder, dominio sobre todas las cosas. Algunos dicen, ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Otros dicen, demonio debe tener. Pero otros creen. A los suyos viene, pero los suyos no le reciben. Su grupo, su pueblo, los que debían estar más cercanos a él, no lo entienden, no le creen, no lo miran. Pero sencillos pastores lo adoran. Extranjeros del oriente se humillan a sus pies. Mujeres, samaritanos, niños se acercan a él. Y algunos pocos lo reconocen. Y conforme pasa el tiempo, hermanos, ¿se imaginan ustedes allí? Ese mensaje es más claro. Él dice en un momento que tiene poder para perdonar pecados. Inclusive Él dice que es el gran yo soy. Empieza a dar declaraciones como: yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la fuente de agua viva, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Y entonces el pueblo mira y los cojos caminan, los ciegos ven, los enfermos son sanados. Miran que Él habla como ningún otro, con toda autoridad y poder. Entonces viene la esperanza, ¿verdad? Tal vez sí es, decían algunos. Otros decían, no, es Elías, es Moisés. Pero algunos sí le creían. Y sigue avanzando el tiempo. Y entonces este Mesías anuncia que debe morir, que su cuerpo debe ser partido como el pan y su sangre derramada como el vino. El Mesías había llegado, pero anuncia que debe irse. ¿Qué le dirías tú? Los discípulos le dijeron, ¿por qué te vas? No te vayas, no queremos que te vayas. Pero Él lo que anunció lo cumplió. Y aunque no lo entendieron, un día entonces es abandonado por todos, traicionado por todos, es llevado a una cruz, es maltratado como un criminal, es tratado como un delincuente, y entonces es clavado a sus manos y sus pies y derrama su sangre y su cuerpo es partido como el pan. Y entonces toda esperanza, mi amigo y mi amiga, yace en esa cruz. ¿Y qué miras allí? Un cuerpo que está caído, que está partido, que derrama sangre, que está herido, y tu esperanza parece que es la muerte. ¿Qué sentirías en ese momento? ¿Lo esperabas? Viene y se fue. Hermanos, y allí nos encontramos hoy. En el texto de hoy es en este momento. Entonces de repente unas mujeres van y encuentran la tumba vacía. Otros dos caminan y alguien se les aparece, y cuando se manifiesta quien es, desaparece. Y ahora, estando allí en el aposento alto en pleno de una discusión, ese alguien de que estás hablando, que se ha ido, está ahí. Hermano, ¿cómo te sentirías? ¿Creerías que es Él? ¿Creerías que es Jesús realmente? Hermanos, yo hubiera dudado también. Yo no lo hubiera podido creer. Es real Jesús. Entonces ahí tienen sentido, hermanos, las palabras que Él dice en el versículo 36. Al final Él les dijo, y su saludo es paz a vosotros. Hermano, así es como responde el Señor. Cuando tú no tienes, Él te dice, aquí está todo. Cuando estás caído, Él te extiende sus manos. Y entonces cuando estás turbado y angustiado como ellos lo estaban, entonces Él te dice, ¿tienes angustia? Paz para ti. ¿Pero qué paz? Algunos piensan que es un saludo y nada más. Paz a vosotros, como nosotros tal vez decimos, buenos días. No, ¿qué paz es la que está hablando Jesús? Porque Él les saluda de esta manera. Acompáñenme a algunos textos. Romanos 5:1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz. Hermanos, paz. ¿Para con quién? ¿Paz de este mundo? ¿Paz emocional? No, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:14 dice así: Él es nuestra paz. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hermanos, desconozco totalmente. He tenido una semana muy ajetreada. Me ha pasado de todo. Y creo que casi no he hablado con ninguno de ustedes. Desconozco totalmente cómo has venido hoy.
en qué condición estás y si está tu corazón turbado o no. Pero algo que sí estoy seguro, hermano, si tu corazón esta mañana está turbado, si tienes dudas o te sientes angustiado, mi hermano, si toda esta semana ha sido una lucha con tu pecado, si ha sido una semana de pruebas y tribulaciones, entonces te digo y te imploro, mira al Señor Jesús. Paz para ti hoy. ¿Sabes por qué? Porque aún con todas las cosas que te pudieron haber pasado y cómo hayas venido hoy, mi amigo y mi amiga, si tú mueres hoy y crees en el Señor Jesucristo, estás en paz con Dios. Las puertas están abiertas de extremo a extremo para ti, por nuestro Señor Jesucristo. Su reposo está para ti. Paz para ti hoy, mi hermano. Jesús vive y se levantó de la muerte, y allí estarás tú, mi hermano. Pero no me quiero adelantar más. Vamos avanzando con el texto, hermanos. Parece que no lo podían creer, hermanos. Esto es algo tan sorprendente y milagroso que no lo pueden creer. Yo tampoco lo hubiera hecho. Pero Jesús mismo se va a encargar de ser el mismo, mostrarse, ser la prueba de credibilidad. El mismo va a hacer la prueba. El mismo va a decirles tres cosas, va a hacer tres cosas para hacerles descansar, que realmente pueden tener paz en este momento de angustia. Vamos a irnos a la primera y la segunda prueba. La primera prueba la encontramos, hermanos, en los versículos 39 hasta el 40. ¿Es verdad que la tumba está vacía? Es verdad que ya hay testigos, ¿no es cierto? Pero no solo es necesario que la tumba esté vacía, sino que es necesario que el cuerpo que estaba en esa tumba se presente delante de ellos para poder creer. Porque la pregunta es, ¿dónde está el cuerpo? Ok, la tumba está vacía, pero ¿y dónde está? Hermanos, es interesante, pero algunos piensan todavía que tal vez judíos escondieron el cuerpo de Jesús para de alguna manera, por temor y miedo, ¿sí?, asegurarse de que ese cuerpo no se levantara al tercer día, lo cual sería lo más ilógico. Porque si ellos quisieran mostrar que lo que Jesús se levantó no fue cierto, entonces lo más lógico era que presenten el cuerpo de Jesús muerto al tercer día, ¿verdad? Pero eso no pasó. Pero por el otro lado, muchos dicen, entonces ¿dónde estaba Jesús? Los creyentes se robaron el cuerpo, ¿verdad? Sus discípulos se robaron. ¿Ok? No son los discípulos quienes toman el cuerpo de Jesús. Es Jesús quien viene a los discípulos. Es Jesús quien viene a ellos. Hermanos, ¿y de qué manera? Jesús una vez más muestra en los versículos 39 que tiene misericordia y compasión. Es verdad que ellos están cansados, es verdad que ellos están angustiados y turbados, pero Él muestra misericordia y dice, ok, quiero que encuentren esta paz. Y entonces les dice en el versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, y palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. La primera prueba que Jesús hace en este momento es presentársele delante de ellos en carne. Hermanos, esto nos da una esperanza. Cuando nosotros resucitemos, no solo seremos espíritu, sino cuerpo y espíritu. Vamos a vivir en nuevos cielos y nuevas tierras. No sabemos cómo más será, pero Jesús nos muestra, porque Él es la primicia, Él es el primero que se levantó. Pero hay algo más que encontramos aquí. Jesús les anuncia que Él es
Jesús se descubre tal vez sus manos, se descubre sus pies y les muestra. Pero Jesús no solo dice, miren, yo soy Jesús. La razón por la que Él muestra sus manos y sus pies, ¿cuál creen que es? Para mostrarnos, ¿cierto?, las marcas de la cruz. Jesús no solo les anuncia, yo soy Jesús, sino que en el verso 40 dice, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Lo que Jesús está diciendo, quien está delante de ustedes es el mismo cordero que estaba clavado en ese madero. Quien está delante de ustedes es su Jesús. No es cualquier hombre, soy yo realmente. ¿Puedes creer en mí? Yo soy el que estaba allí y ahora está vivo. Mírame. Toca si quieres. Mete tus dedos allí. Uno de los discípulos lo hará más adelante. Créeme. Entonces la primera prueba, hermanos, son las marcas de los clavos en sus manos y sus pies. Pero hay una segunda prueba. Versículo 41. Y como todavía ellos, llenos de gozo, no lo creían, dice, y estaban maravillados. Ok, hemos visto que parece que sí es. Allí están las señales, ahí están las marcas. Pero hay una mezcla aquí, hermanos, así como las cremas peruanas. Son unas mezclas allí, picante, dulce, agrio, ¿no? Y entonces tienen duda, tienen alegría, tienen entusiasmo. Y cuando yo estaba meditando en este pasaje, en el versículo 41, lo primero que se me vino a la mente fue el momento en que me enteré que iba a ser papá. Es que está algo tan maravilloso delante de ellos. Tienes dudas, quieres creer, pero no puedes. Cuando yo estaba en Arequipa el año anterior y mi esposa me hizo la sorpresa y solo Mar sabía y se guardó bien el secreto. Y entonces en una plaza estaba allí la ropita del bebé y una cartita. Y yo fui allá y leía la carta y yo no podía leer. Yo no podía creer. Era maravilloso para mí. Yo quería ser papá. Yo había estado orando por esto, pero no podía creer. Decía, no es verdad, le decía. ¿De veras? Le decía a mi esposa. ¿De veras? Y esa es la palabra que más le repetía. ¿Sabe qué hizo mi esposa? Muy sabia. Entonces me llevó a un lugar donde estaba la prueba de embarazo. Y me dijo, toma. Y entonces yo tomé la prueba y me la puse en los ojos. ¿Y qué creen? Nunca había visto una prueba de embarazo, así que no sabía leer. Entonces le dije, ¿y qué hago? Y ella me explicó y me dio las instrucciones. Muy sabia es mi esposa. Y yo creí. Pero es una confusión así. Probablemente en este momento los discípulos, su corazón es abierto. Es tanta la alegría y la esperanza. Realmente es Él. Pero realmente será Él. Entonces Jesús les va a responder a través de una segunda prueba. Versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienes aquí algo de comer? Ok, ¿no me creen? Aquí están mis marcas. Solo un cuerpo que ha resucitado va a comer. Solo un cuerpo puede comer, ¿verdad? Un espíritu no come. Versículo 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Yo no me imagino cómo pudo haber sucedido esto, hermanos, pero se aparece allí. Yo no lo creo, estoy alegre, y él como si nada. Parece una pregunta tan sencilla. ¿Tienen algo de comer? Ellos le dan, tal vez sin decir una palabra, atónitos. Le dan allí un poco de comida. Se sienta en la mesa y empieza a comer. ¿Qué habrán dicho ellos? Nada. Estaban viéndole. Eran testigos presenciales de la resurrección y lo veían comer a Jesús. No lo podían creer. Hermanos, es que Él esté comiendo quiere decir que Él no estaba muerto. Él está vivo. Cristo
vive. He allí su silencio. Hermanos, Cristo no de una manera simple y sencilla les muestra a través de una segunda prueba que debe comer, sino que era lo más oportuno en ese momento. Entonces los discípulos ya no podían tener más dudas, ¿verdad? Pero yo pienso que sí. Y vamos a pasarnos entonces a una tercera prueba, y esta es la más contundente. ¿A ti te bastaría ya en esa segunda prueba? Hay una parábola, no la vamos a ver ahorita, pero ustedes conocen del rico y Lázaro, ¿verdad? Y se acuerdan que estaba el rico, estaba Lázaro, que era muy pobre. Mueren los dos, todo se hace al revés. Ahora el uno está sirviéndose un gran banquete en los cielos y el otro está separado, y un abismo que los separa. Y es interesante porque cuando está allí el rico clama y dice, creo que es Abraham, ahorita le dice, por favor, manda a alguien para que avise a mi familia y no vengan hasta acá. Le dice dos veces clama. Y él le dice, no, a Moisés y a los profetas tiene, óiganlos. Y él sigue clamando y dice, por favor, manda a alguien allí. Si uno se levantare de los muertos, allí van a creer. Y él le dice, no, aunque uno se levantare de los muertos, no creerán. Hermanos, Cristo se levantó al tercer día y la mayoría no creyó. Y probablemente ellos tenían muchas dudas ahora todavía. Ok, vamos a irnos entonces al versículo 44. Y les da una tercera prueba. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Muchos hablan de que este episodio que viene ahora es continuo en la misma tarde de resurrección, pero la mayoría piensa que probablemente sucedió en los 39 días posteriores, porque 40 días estuvo Jesús caminando en la tierra junto a los suyos. No vamos a discutir qué momento fue, pero como dice un autor, dice, cuando quiera y donde quiera que hayan sido dichas estas palabras, una cosa es segura: aquel que se dirige a este auditorio quiere que todos sepan que lo que había sucedido era el necesario cumplimiento del plan de Dios. Así que no vamos a discutir cuándo fue. Lo que sí sabemos es que esto sucedió. Y Jesús se dispone a mostrar una segunda prueba. ¿Pero de qué manera? Vamos a leer entonces el versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, ¿qué es este tipo de prueba que Jesús se va a disponer? No basta, hermanos, con las marcas de los clavos en las manos y los pies. Mi hermano, no basta con que Jesús se haya sentado a comer delante de ellos. Mi hermano, la prueba más poderosa y contundente de la resurrección de Cristo Jesús la tienes delante de ti, en tus piernas, en tus manos. Hermanos, son la palabra de Dios. No hay prueba más poderosa que pueda convencer a los corazones de que esto es real que las Escrituras. Y eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Versículo 44 dice que eso les habló estando con ellos y que era necesario, hermanos. ¿Dónde? ¿De qué escritura se está hablando en este momento? En la ley de Moisés, en los profetas, versículo 44, y en los salmos. Y esto es nada más y nada menos que todo el Antiguo Testamento según el canon hebreo. Esa es la distribución del Antiguo Testamento. Lo que Jesús está diciendo es que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, de la misma manera como lo dijo en Emaús, habla de mí.
y hablaba de este momento glorioso. Hermanos, vamos a ver algunas palabras. Tal vez entonces en ese tiempo se dedicó a explicarles. Dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hermanos, a veces muchas personas me preguntan y me dicen, ¿cómo puedo resumir el Evangelio? Hermano, aquí tienes la respuesta. Cristo murió por tus pecados y se levantó al tercer día para darte vida eterna. Eso es todo. Yo podría decirte, hermanos, que toda la Biblia apuntó a esto. Tal vez les explico en este momento textos como esto y quiero que me acompañen y nótese, hermanos, cuando veamos estos textos, la muerte y la resurrección de Cristo. Nótese, Génesis 3:15, la primera promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Los maestros de escuela bíblica de vacaciones se acuerdan muy bien este texto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Ha pecado, es la caída. Dios hace una promesa. Le habla a la mujer, pero no a la mujer, sino a la simiente de la mujer. Le habla a la serpiente, pero no solo a la mujer, sino a la simiente de la serpiente. Y dice que la simiente de la mujer, dice, esta te herirá en la cabeza, a la simiente de la serpiente. Y que la simiente de la serpiente, dice, va a herir en el calcañar a la simiente de la mujer. Hermanos, Cristo es la simiente de la mujer. Satanás y el pecado es la simiente de la serpiente. En todas las aflicciones de Cristo, en la cruz, Satanás era como si estuviera mordiendo el calcañar de Jesucristo. Jesús era herido allí. Pero ese no era el fin de esta promesa. Al final, Cristo, cuando se levanta de la muerte, hermanos, pisa para siempre la cabeza de la serpiente, de la muerte y del pecado. Vamos a ir a otro texto, Números 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. ¿Recuerdan? Muchos eran picados por una serpiente y morían. Entonces Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce, la ponga sobre un asta. Y miren lo que dice Números 21:9. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba este que era mordido a la serpiente de bronce. ¿Y qué sucede? Vivía. Vamos a ver Salmo 16, 9, 11. El salmista dice, probablemente mostrando lo que sentía Jesús, se alegró por Salmo 16, 9, 11, versículo 9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Para cuándo? Para siempre. Y Jesús está ahora a la diestra de Dios. Y sus delicias son para siempre. Hermanos, tres más rápidamente. Isaías 9, 6, 7. Y nos vamos acercando más. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Jesús, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, lo ancho de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.
el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 53:10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Crucifixión, que dice después, verá linaje, vivirá por largos días, resurrección, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Me faltan dos? Oseas 6:1-2, si quieren pueden leerlo ahí arriba. Oseas 6:1-2. Venid y volvamos, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Juan 3:19, Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hermanos, hay 3 cosas que podemos encontrar en esta última sección, en esta prueba maravillosa. La primera, es que para convencer a Cristo de alguien, no hay nada más certero, hermano, convincente y poderoso que la palabra de Dios. ¿Tú quieres predicar el evangelio? ¿Tú quieres hablarle a tu familia del Señor? ¿Tú crees que es imposible que sean salvados? Dedícate y proponte a mostrarle la prueba más fehaciente. Ábreles la Biblia y muéstrales a Cristo en cada pasaje de las Escrituras. Y descansen que Dios abrirá el entendimiento y serán salvos. Una segunda cosa, hermanos, es que tú y yo, hermanos, podemos decir sin miedo y sin duda que todas las Escrituras, hermanos, hablan de Jesús. Todas. Desde el principio de Génesis hasta el final en el Apocalipsis. Puedes confiar que el Antiguo Testamento anuncia de Cristo y que el Nuevo Testamento confirma ese Cristo anunciado. Y puedes descansar en ella. Matthew Henry dice esto: no nos adentramos en ningún texto sin encontrar algo referido a Cristo. Una profecía, una promesa, una oración, un tipo, una fiesta, una cosa. El hilo de oro conductor es la gracia del Evangelio, que recorre toda la trama del Antiguo Testamento hasta que llega al Nuevo. Toda la Biblia habla de Jesús. Y Jesús mismo dijo: escudriñad las Escrituras, Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Hermanos, yo a veces tengo no sé cómo decirlo, un propósito en mi vida. Aparte de tener mi hijo y que crezca bien, y espero 8 más. No, pobrecita mi esposa. Hermanos, si hay algo que debas conocer, si hay algo que puedas proponerte en tu corazón, es ser un escudriñador de la palabra de Dios. Busca a Cristo una y otra vez. Busca el gran tesoro escondido en la palabra de Dios. No leas la palabra de Dios sin mirar a Jesús, para que no te enorgullezcas en vano. No leas la palabra de Dios sin mirar a Jesús, para que no te sientas juzgado. Mira tu pecado y mira la gracia del Evangelio. Mira a Jesús. Allí está la vida eterna. Y una tercera y última cosa, hermanos, que vemos en esta última parte del texto, es que la muerte y la resurrección de Cristo, hermanos, eran absolutamente necesarias para nuestra salvación y para nuestra predicación. Primera de Corintios 13:14, Pablo dice esto. Y ojo con estas palabras: y si Cristo
no resucitó, vana. Entonces es nuestra predicación vana, también es nuestra fe. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, ¿sabes qué pasaría? Seríamos como todas las demás religiones. No tendríamos un sustituto. Estaríamos destinados al fracaso eterno de no podernos reconciliar con Dios. En este momento estaríamos en guerra con Dios. ¿Sabes qué más? Todas las promesas de la Biblia serían la más grande mentira. Si Cristo no hubiera resucitado, la Biblia no sería digna de confiar. Si Cristo no hubiera resucitado, mi amigo, mi amiga, no habría esperanza para la esclavitud del pecado. No podríamos ser libres del pecado. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría esperanza cuando tú pasas pruebas, cuando tú pasas dolor y tribulaciones, porque la resurrección es el consuelo del cristiano. Si Cristo no hubiera resucitado, estarías destinado a vivir 70, 80, 90 años. Y allí terminó todo. Eso sería un fatalismo. Si Cristo no hubiera resucitado, ni siquiera podrías orar. No deberíamos estar aquí. No deberíamos abrir la palabra de Dios. No podríamos ni entenderla. No habríamos recibido el Espíritu Santo y su evangelio no sería predicado hasta lo último de la tierra. Mi hermano, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra realidad y condición sería lo más triste y desolador. No habría esperanza alguna y todo sería vano. Entonces, hermanos, ahora sí puedes entender lo que sentían los discípulos cuando lo vieron a Jesús en la cruz, allí muerto. Porque ya no había esperanza. Pero así es como viven las personas allá afuera. Tal vez, mi amigo o mi amiga, tú has venido esta mañana así hoy, en una condición así sin sentido, dando vueltas en círculos sin ningún norte ni dirección. Tal vez piensas allí que hay tantos caminos, pero todos parecen mentira. Tal vez has venido hoy con una carga tan grande que no la puedes cargar por ti mismo. Entonces quiero decirte algo más. Jesucristo, el justo y sin pecado, hace 2000 años tomó toda tu desesperanza, todo tu dolor, todo tu engaño, todo tu desprecio hacia Dios, todos tus pecados, todas tus mentiras, todo lo oculto, todo lo negro, todo lo cargó y se vistió de esto y se lo llevó a esa cruz. Y allí estuvieron tus pecados. Pero Él al tercer día, mi amigo, se levantó de la muerte en gloria y majestad. Quitó del medio el pecado. Después subió nuevamente al cielo. Y si tus pecados estuvieron en esa cruz y tú crees en Él, entonces Él te viste de toda su justicia perfecta y eterna. Arrepiéntete de tus pecados. Ya no luches en vano. Tú vas a morir. Pero si crees en Él, te levantarás al tercer día. Y entrarás junto a Él al reposo, junto a Él para siempre. Hermanos, Cristo vive. Él reina hoy. Nosotros somos testigos de esta prueba tan grande. Somos el cumplimiento de su palabra. Su evangelio es proclamado. El Espíritu Santo ha llegado. ¿Y qué creen? Cristo va a volver. Va a volver. Primera de Corintios 15, 54, 57, y termino con esto. Hermanos, es cierto que un día todos moriremos, pero como Él se levantó, nosotros también nos levantaremos y resucitaremos junto con Él. Primera de Corintios 15, 54, 57 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde?
hondo sepulcro tu victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo y mi amiga, Él viene. Va a volver y todo ojo lo verá. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Dudas de esto? Era necesario. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a confiar en ella, Señor, porque es nuestra prueba más grande, indubitable, fehaciente. No tiene dudas, no tiene fallas ni errores, Señor. Y da testimonio de ti. Tu palabra, tu evangelio nos da vida eterna. Transforma los corazones, convierte el alma. Ayúdanos a confiar en ella. Que sea realmente nuestra espada, nuestro estandarte de nuestra fe, Señor. Gracias, bendito Dios, por habernosla dado. Tu palabra dice que bienaventurados somos los que sin ver creemos. Pero ¿cómo dudar de ti, Señor? ¿Cómo dudar de la paz que has puesto en nuestros corazones? ¿Cómo dudar de tu victoria? Señor, si hay alguien esta mañana que todavía no tiene esa paz, manifiéstate delante de él o de ella, diciéndole paz a vosotros. Que puedan mirar que era necesario que tú mueras y resucites al tercer día, para entonces, Señor, ser el perfecto sustituto nuestro, aquel que murió por nuestros pecados. Tú viniste a morir para que tengamos vida eterna, abundante y gloriosa en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.